Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. Muy buenas tardes, bienvenido a otro programa de Ojo Público. Hoy nos acompañan en la mesa de trabajo Diana Beltrán, que es socióloga, Carolina Castro, licenciada en Humanidades y Lenguas Castellanas, Lilibet Serrano, que es antropóloga, y Valentina Peñuela, trabajadora social. Bienvenidas a este espacio. Hoy ellas quieren compartir con ustedes un poco la mirada sobre la política pública educativa con enfoque de género. Pues ustedes saben que son 4 mujeres maravillosas que le están apostando desde la gestión social al cambio y la transformación en la política pública educativa con enfoque de género. Pues bienvenidas y cuéntenos cuál es la apuesta de este tema. ¿A qué le están apuntando con esta temática? ¿A quiénes quieren llegar? Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Como tú decías, la investigación se centra o está enfocada en la política pública educativa con enfoque de género y se circunscribe en la línea de investigación del ESAP de políticas públicas y gobernabilidad. Bueno, lo que esperamos realizar con esto es... yo soy Carolina. Entonces, lo que esperamos de realizar con esta investigación pues, es identificar pues, cómo esta política pública, la que existe en los colegios, cómo se materializa en las aulas. Digamos que en el transcurso de esta investigación pues llegamos a diferentes enfoques de cómo queríamos verlo, si a través de las violencias basadas en género, si a través del currículo, el currículo público y el currículo oculto, y pues estos diferentes matices que se ven en la escuela como un espacio que reproduce todo el tiempo estos esquemas, estas maneras de pensar el género y la sexualidad. Bueno, yo, Diana Beltrán, como socióloga, considero que una de las posturas más importantes que yo plantearía respecto a nuestro tema es la importancia de proponer política pública que se haga desde espacios equitativos, desde espacios que no reproduzcan las violencias basadas en género, que es pues nuestro tema en común, y sobre todo que se pueda pensar una manera de ejecutarla innovadora, propositiva, y que tenga en cuenta la diversidad de género, la diversidad sexual, la diversidad incluso étnica. Y pues nada, pues el estar aquí estudiando esta especialización tan interesante, pues para mí como socióloga es un campo donde tengo muchas cosas que proponer y decir, y bueno, ya. Bueno, mi nombre es Valentina y como lo comentaban mis compañeras, nos interesó este tema también por conocer qué hay alrededor y qué conocen las estudiantes y los estudiantes al respecto de este tema. Y lo que identificábamos en la investigación era que las voces de las y los estudiantes de las distintas grados, o sea, primaria, secundaria y media, no se representa muchas veces en las investigaciones, más allá de cuando hay casos que visibilizar, como lo hace el Observatorio de Convivencia Escolar de Bogotá. Entonces esto hace que, además de la necesidad de identificar cuáles son esos retos y desafíos frente a la implementación de una política pública educativa con enfoque de género, adicionales cómo se representa allí las voces de las estudiantes y los estudiantes, entendiéndolo desde esa interseccionalidad que nos hablaba Diana. Me parece que el tema que ustedes están planteando para trabajar es un tema que se debió haber tocado hace mucho tiempo, ¿no? La historia en la educación aquí en Colombia basa en que los niños en un lado
las niñas en otro, las niñas eran educadas por colegios de monjas, los niños en colegios o en escuelas, y ver hoy la dinámica de integración, donde se ha dejado por fuera mucho lo de género y la política pública. Es posible que se haya generado como esa distorsión y ese trabajar en conjunto y entender la formación unidos en uno solo. Sí, precisamente tú lo que mencionas en esa parte es el tema de la coeducación, que es un tema bien importante. También lo mencionaremos. Igual de todas formas es importante también mencionar que identificamos unos problemas interesantes que son los que la mayoría vamos a abordar estamos abordando en este estudio exploratorio. Alguna de las problemáticas identificadas es que hay una brecha importante entre lo que es los desarrollos normativos y legislativos y lo que en realidad logra ya bajarse digamos, en los currículos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la parte normativa, nos referimos o estamos abordando el tema de la política pública distrital de educación, que viene del periodo 2022 al 2038, y también estamos abordando la parte de la política pública de mujeres, que viene del 2020 al 2030. Entonces, digamos, son dos desarrollos normativos bien interesantes, bien completos, pero si uno mira en la práctica, como te decía, no siempre baja digamos, a las escuelas, a los planes curriculares, y eso es importante mirarlo, analizarlo, ser conscientes de eso y mirar a ver cómo se puede cómo resolver. Otro tema que veíamos importante y por lo cual nos llamó la atención el abordaje de este tema es que hay un vacío investigativo, ¿no? Entonces mirábamos los antecedentes y veíamos que si bien es un tema importante, como tú mencionas, este tema del enfoque de género en las escuelas, en el último quinquenio, que es lo que estamos trabajando nosotros, que es del 2020 al 2025, solamente encontramos 16 fuentes relevantes en cuanto al tema. Entonces encontramos también ahí una oportunidad de decir, bueno, hay un vacío investigativo y lo vamos a llenar con este estudio exploratorio. Sí, y de hecho muchas de las investigaciones que encontramos mencionan que lo que llega realmente a la base es estrategias un poco paupérrimas que solo se enfocaban en tratar de ver esta parte desde la biología, ¿sí? De tratar de prevenir que los estudiantes, los embarazos adolescentes, y pues realmente no hay como una verdadera percepción del asunto, solo se da desde, pensarnos desde una educación sexual, desde la parte preventiva, también desde la prevención de las ETS y ya. Y pues de hecho la manera en la que pues yo desde mi profesión como licenciada he visto, esto se manifiesta un poco desde la idea de dejémoselo eso a los practicantes, porque realmente no hay una verdadera responsabilidad de los profesores y de las directivas, y pues también es un tema en el cual se deja ahorita en este momento que se eduque un poco desde las redes sociales. Entonces hay un poco de la manera en la que se está dando no hay una verdadera responsabilidad acerca del asunto. Algo importante que quisiera también añadir a lo que acaba de decir Carolina es que siento que en Colombia estamos muy sesgados por la moral religiosa, lo cual también nos impide un poco entender estas temáticas desde la libertad sexual y no desde sencillamente la prohibición. Entonces, por ejemplo, no encontramos textos que validen la experiencia sexual desde el placer, por ejemplo, desde la libre elección, sino por el contrario, como decía mi compañera, están enfocados los estudios y la percepción en realidad en las escuelas. Y eso es de lo público, porque me imagino que desde lo privado incluso le permite mucha más libertad de opresión a las instituciones, pero pues es un tema importante que no solamente se defina la educación sexual a partir del control del cuerpo como el biopoder de los cuerpos, sino realmente desde el disfrute y la libertad de elección. Además de eso, quería añadir
la importancia de ejecutar una política pública de este tipo para no solamente garantizar el acceso a la educación de las niñas y las adolescentes de manera equitativa, sino que también garantice un buen futuro en términos laborales. Porque el no acceder o el tener ciertas percepciones de que las niñas son buenas para ciertos oficios y los niños para otros, también no permite que en el mundo académico se vea reflejado que las capacidades de ambos sexos. Un ejemplo, cuando yo entré a estudiar ciencias sociales, pues noté que éramos muchas mujeres. Y eso yo siento que tiene mucho que ver con el pasado histórico que tenemos relacionado con el cuidado del otro. Y además de eso, cuando vamos y miramos carreras más científicas, digámoslo, no de ciencias blandas, como le dicen a las sociales, vemos que la participación es primordialmente masculina. Y es porque quizá dentro de las mismas aulas no se tiene un desarrollo equitativo de las capacidades intelectuales que por ser humanos nos corresponden a todos, sin importar nuestro sexo. Sí, un poco complementando lo que dice la compañera Diana, el tener una política pública con enfoque de género permite que desde los mismos niveles básicos de primaria se le genere confianza a las niñas sobre lo que se han denominado las áreas STEAM, que por su sigla en inglés son Science, Ciencia, Technology, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, ¿no? Entonces usualmente son áreas en las que se ha enfocado a los niños, se les ha dicho pues como que ustedes son los buenos para eso, desde pequeñas se dicen a las niñas ustedes no son buenas como para esas áreas, lo que dice la compañera, entonces terminamos como enfocando a las niñas a las áreas del cuidado y de la pedagogía y a los niños en las áreas de matemáticas, de ciencia, de tecnología, que casualmente son áreas que tienen como más salidas laborales y tienen mejor remuneración económica, ¿no? Entonces eso es una constante que se ha venido presentando y es importante como trascender esas fronteras y lo que te digo, llenar de confianza a las niñas desde sus primeros grados escolares para que sepan que ellas también pueden, que son capaces, pues de hecho son capaces, sino que históricamente se les ha dicho que no pueden, entonces sí, como que llenarlas de confianza, que es un área en la que ellas perfectamente se pueden desempeñar y no es como un campo vedado para ella y reservado solamente para los hombres. Ahí, escuchándolas, uno como en retrospectiva empieza a mirar algunas condiciones desde la educación, ¿no? Que están planteando. La educación debe ser inclusiva, no debe darse una mirada diferente entre el hombre y la mujer. Son dos seres humanos con condiciones biológicas, obviamente diferenciales, pero no es diferencial la capacidad. ¿No piensan ustedes que también el mismo sistema de las políticas, las normas, ha hecho que se marque esa diferencia y que hoy la estamos viendo cuando se discute que las mujeres ganan menos que los hombres por su capacidad y su formación? Ustedes pueden pensar que eso también depende de cómo se construyen las leyes, no desde la diferencia, sino más bien de la competencia y de ser complementarios y buscar la igualdad del saber y del conocimiento, tanto el género, bueno, de los géneros, en fin. Sí, completamente de acuerdo. Lo que tú mencionas, que parece obvio que hombres y mujeres somos iguales, que tenemos las mismas capacidades, suena obvio, pero a lo largo de la historia ha sido toda una lucha de la mujer para decir, oiga, mire, algo que es tan obvio, sí, por favor, que sea, que todo el mundo maneje ese conocimiento y que todo el mundo sea consciente de que es así y que esa conciencia, esta toma de conciencia se refleje, en este caso, como planteamos nosotros, en la política pública. Se sabe que somos iguales, pero en la práctica, a la hora de diseñar una política pública, pues no siempre es tan claro. Aquí, pues en Colombia, en Bogotá, hemos avanzado en ese tema en la parte legislativa, pero es otra lucha para que eso baje, como te decíamos al principio, en los planes curriculares. Es todo un reto y también está
involucrado bueno, sí, las mujeres nos preparamos, pero en la vida laboral tenemos que enfrentar los denominados techos de cristal, ¿no? Entonces que llegamos a cierto nivel, igual que los hombres en un campo laboral, pero ese tema invisible, cultural, que no es que se supone que somos iguales, pero ese techo de cristal no deja que las mujeres en muchas áreas avancemos, en muchas áreas laborales y académicas, a pesar de tener las mismas capacidades, a pesar de en muchas oportunidades superar las capacidades de los hombres, todavía estamos en esa lucha. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que menciona Lilibet en torno a este tema, debido a que pues es necesario no solo que esto sea responsabilidad de las escuelas, sino también responsabilidad de los padres de familia. La escuela puede ser uno de los primeros espacios de formación, pero también se reproducen muchas de estas ideas y estas brechas a través de la familia. Entonces, pues es una tarea no solo también de la política pública, también de nuestros mandatarios, porque sino también de estas instancias de la comunidad en sí, porque pues para que este país y también la educación y todas las maneras de vivir sean posibles, es necesario que todos nos responsabilicemos de alguna manera. Bueno, frente a eso identificamos que si bien puede parecer, o sea, la inclusión busca pues incluir que las personas participen o las diferentes personas podamos participar, pero debido a que hay unas brechas, hay unas exclusiones constantes y que son, ¿cómo decirlo?, como estructurales, se hace necesario que se focalicen y se creen unos programas, unas políticas para atender a ciertos sectores de la sociedad que, si no se atienden, continúan invisibilizados y sus problemáticas nunca van a ser atendidas. Entonces, de allí nace esa necesidad, por ejemplo, de que haya un protagonismo diferente frente a las mujeres y los hombres, en este caso en las infancias, las juventudes y las adolescencias, porque es un grupo que socialmente ha sido excluido, ha sido minimizado y que hasta recientemente ha sido reconocido como sujeto de derechos de especial protección, que antes no lo tenía, ¿sí? Y adicional, sumado a lo que decía Carolina, en el entorno escolar se identifica que además pues, de la labor que tienen las instituciones educativas distritales y quienes allí están, que son pues, docentes, orientadores, directivas, los estudiantes, pues también está la familia como la principal institución o el entorno en donde se crían y donde se reproducen principalmente esos roles que luego en la escuela es donde se reafirman muchas veces, o viceversa, se aprenden en la escuela y en el entorno de la familia es donde se reafirman. Entonces, de allí que sea necesario, y como un reto que se identifica, que esas brechas no solamente se queden a nivel educativo, sino que haya una posibilidad de integrarse, es decir, que los diferentes actores que estamos a nivel de la sociedad participemos. Esto implica que las redes sociales, los medios de comunicación, tengamos una apuesta política también por unas maneras diferentes de hablar, de educarnos, de a qué le apostamos y cómo mostramos a la mujer y al hombre en esos entornos. Para mí es muy irónico lo que la profe nos pregunta, porque estamos inmersos en un contexto capitalista y un mundo capitalista, y pues se supone que bajo esa premisa todos deberíamos valer lo mismo, ¿sí? Porque estamos todos mercantilizados, y es irónico que las mujeres, a pesar de que nos formemos incluso en las mismas instituciones educativas y tengamos un perfil similar, no recibamos el mismo salario. Entonces pienso en la importancia de la soberanía económica de cada una de nosotras, no solamente en los contextos académicos en los que estamos en este momento, sino en contextos como, por ejemplo, las mujeres en Vera. Las mujeres en Vera no tienen ningún tipo de independencia económica, y en términos generales el pueblo en Vera, sobre todo pues en la zona del Chocó, también de Risaralda, bueno, el pueblo en Vera sentado en Colombia, no tienen una independencia económica como pueblo indígena que les permita no ejercer la mendicidad como sustento económico. Y siempre he considerado que la independencia y la soberanía económica de las mujeres en Vera
podría garantizar la solución de, si se quiere, un par de problemas que tienen ellos, que se relacionan con la reproducción de las violencias basadas en género dentro de esta comunidad, que es muy evidente, y además de eso, pues garantizar un sustento económico para las familias, que además permitiría en un futuro a estas mujeres no solamente gozar de esta independencia, sino formarse, formar a sus hijas y sus hijos, y garantizar quizá a largo plazo una forma de ver este pueblo un poco más equitativa en términos de género. Bueno, esto lo que ustedes han compartido, lo pone a uno a pensar en muchos escenarios y llegar de pronto a una conclusión. Desde mi punto de vista, la educación no debe tener género. La educación es una formación del ser humano que le va a permitir generar o ser competitivo en diferentes actividades sin diferencias. Y uno encuentra como contradicciones en estos escenarios, por ejemplo, hablar de los tipos de inteligencia. Uh-huh. Espacial, matemáticos, en ningún momento se habla desde el género, ¿no? Pero sin embargo, a uno lo involucran, lo que decían en el inicio. No, es que la mujer no es buena para las matemáticas, sino para las ciencias sociales. Así como si los números no fueran parte, y es una forma de dar lectura. Y uno lo ve como lo puedo pasar a otro escenario en el fútbol. Ver cómo esa dinámica que se generó en el fútbol masculino a la dinámica que está generando hoy en el fútbol femenino, que llevan la misma situación a que la mujer cambie de comportamiento y sea mucho más fuerte, ¿no? Se vuelva mucho más fuerte para poder sobrevivir en un espacio que le ha sido negado. Exactamente. Entonces pienso que la educación desde esa mirada debería ser de involucrar, debería llevar más a la inclusión de la formación sin miramiento de género alguno. Y eso puede acabar y romper muchos esquemas que se tienen, la mirada del salario, por ejemplo. Eso es absurdo, que porque es mujer, una ingeniera civil, entre un hombre y una mujer piensa más un hombre que una mujer. No, y uno lo ve, ¿no? En todas estas dinámicas, y lo siente a veces en la misma educación, ¿no? En la formación, las miradas que se le da a un hombre o a una mujer en la formación, gerencia social, es poco hombre que se ve, ¿sí o no? Cuando se pueden aportar y construir en conjunto, ¿no? Como para cerrar un poco esta temática, ustedes saben que el tiempo en radio se va volando. ¿Qué quieren dejarle a nuestros oyentes? A que pensemos en que miremos o hablemos de qué sobre la educación en esta política pública desde una perspectiva de género. Son muchas cosas. En realidad pensaría que el enfoque de género tiene que ser, o sea, se construye desde todos los lados, ¿no? Empezando, como decía la compañera, desde casa, se reconstruye o se reafirma en los ámbitos educativos. Es importante que se presente en todos lados. Se ha hablado mucho recientemente de las violencias de género y bueno, como que la gente dice, ay, pero otra vez la violencia de género, otra vez la violencia de género. Sí, hasta que nos acostumbremos que es un tema importante y que es un tema que existe, es un tema que tiene muchas repercusiones, genera muchos impactos y que la violencia de género hay que eliminarla. Lo mismo que el enfoque de género en todos los espacios, como mencionamos nosotros en nuestro proyecto, el enfoque de género en el colegio y en las escuelas tiene que estar siempre presente y toca estar siempre insistiendo en el tema hasta que en realidad logremos pasar pues un poco de lo escrito, de las buenas intenciones, de una normatividad bien estructurada, a que eso baje a la realidad. Sí, lo que mencionaba Lilibet, ser un poco más críticos con lo que vemos en la escuela, en nuestra vida diaria en relación a esto del género. Digamos que ahorita lo estaba pensando en algo tan simple como los uniformes. Porque las niñas tienen que utilizar falda y los niños pantalón. Porque no puede ser algo más simple, ¿sí? O porque, no sé, el jugar con las muñecas y los balones. Entonces hay que empezarnos a cuestionar esto también desde nosotros.
cómo nos estamos viendo a nosotros mismos en relación a estas temáticas, cómo la estamos cuestionando también desde los medios de comunicación, porque a la final, bueno, la política pública debe responder a una realidad, ¿sí? Si esta realidad no se pronuncia frente a esto, pues no va a existir algo desde las leyes o algo así que responda a esto y trate de solucionarlo. Al menos yo lo veo desde esa perspectiva y me parece importante que las personas lo puedan ver también de esa manera. Bueno, para cerrar, yo considero que mientras exista el patriarcado, mientras las mujeres tengamos que vivir día a día y estar expuestas a situaciones machistas, de brechas de género, va a ser importante y va a estar sobre la agenda pública tener que abordar estos temas. Y si bien hoy está dentro o enmarcado en la política pública educativa, es algo que nos atraviesa a todas como mujeres y debería atravesarnos no solamente a las mujeres, sino en general a todas las personas con la identidad que tengamos y la diferente orientación que tengamos, porque es una problemática que está presente y día a día lo que vemos es que hay dificultades para que se realicen unos cambios estructurales y no son cosas muy paliativas o muy someras que no permiten de verdad hacer un cambio. Entonces, mientras eso no suceda, seguiremos alzando la voz porque exista un enfoque de género en todos los espacios. Sí, quisiera decir, ya para terminar también un poco que cuando los derechos de las mujeres se profundizan las democracias. Bueno, eso le decía la filósofa feminista española Amelia Valcárcel, decía que siempre cuando la democracia retrocedía, los primeros derechos que retrocedían eran los derechos de las mujeres. Entonces, de la misma manera, si los derechos de las mujeres se profundizan, también se profundiza la democracia. Yo dejaría a las personas que nos estén escuchando que somos agentes de cambio diariamente y somos quienes decidimos cómo ejercer ese cambio, no solamente nosotras como mujeres interesadas en la academia, en la gerencia social o X o Y campo intelectual, sino como ciudadanas y ciudadanos de a pie, en la defensa de las infancias, en la defensa de las mujeres afro, de las mujeres indígenas, de las mujeres pobres, de las mujeres trans y de todas esas construcciones de la feminidad que nos competen a todos porque vivimos en una sociedad orgánica que, como lo decía Lilibet muy sabiamente, si crecemos en una perspectiva de género, pues asimismo nuestra sociedad va a seguir avanzando de manera positiva. Entonces, nada, pues mi llamado es eso, a ser agentes de cambio cotidianamente y sin excusas. Bueno, gracias a Diana, Carolina, Lilibet y Valentina. Pienso que tenemos que ser esos agentes de cambio. Más que hablar de una gerencia social, es de hacer una gestión social en política educativa con enfoque género. Muchas gracias y a nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Feliz tarde. Gracias. Gracias.